Vamos a entrar en esta palabra que el Señor nos ha entregado, y para esto leemos Primera de Pedro 3:10 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y si me permiten y me acompañan, vamos a orar un segundito para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia y nos dé todo lo que Él quiere entregarnos en esta mañana. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Padre precioso, maravilloso, por esta oportunidad que tú nos das, precioso Rey Santo y poderoso, de estar aquí todos reunidos, recibiendo tu palabra, recibiendo tus instrucciones. Enséñanos tú, guíanos tú a toda verdad y justicia. Quita de nosotros cualquier estorbo y ayúdanos a entender todo lo que quieres enseñarnos en este día, Señor. Que tu palabra venga, Señor, y se introduzca hasta lo más profundo de nuestro ser y dé fruto al 100%. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre, y declaramos atado y amordazado todo poder de las tinieblas que quiera venir a estorbar de cualquier manera. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Me gustó esa foto que pusieron al principio, donde está la carretera y ya hay el montón de piedras, ¿verdad? Cuando va uno en una carretera y de repente hay un montón de piedras enfrente de uno, ¿cómo pasa? Ya no puede, ¿verdad? O un árbol que cayó en el medio de la carretera, ya se acabó el viaje. Por más bonito que esté el viaje del otro lado, no pasa. Y eso nos pasa muchas veces, ¿verdad? Cuando nuestras oraciones son estorbadas. A veces nosotros estamos orando, pero hay algo que está estorbando y no la deja pasar. Hay gente que dice que no suben de más allá del techo y a lo mejor algunas ni alcanzan a llegar ahí. Pero es ¿por qué? Porque hay estorbos, ¿verdad? La oración es la forma en que tenemos para hablar con Dios. Todos queremos que nuestras oraciones sean contestadas, pero a veces nuestras oraciones pueden ser estorbadas. Tenemos que deshacernos de todo lo que nos estorba nuestras oraciones. Imagínense si nosotros estamos orando por algo y estamos orando ahí nomás por orar, ¿verdad? Nadie se pone a orar nomás por orar. Todos queremos una respuesta, queremos que Dios nos hable, que Dios nos oiga, ¿verdad? En Segunda de Crónicas 7:12 nos dice la palabra del Señor: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Mire qué bonito, ¿verdad? Dios le dice a este rey, a Salomón, le dice: yo he oído tu oración. Y cuando a nosotros el Señor nos dice: yo he oído tu oración, quiere decir que va a venir una respuesta. Porque Dios no nos está diciendo: yo he oído tu oración nomás por decir: ya te escuché, ya cállate. No, Dios nos está diciendo: ya te escuché y ahí te va la respuesta. Cuando el Señor nos da esa paz en nuestro corazón, cuando estamos orando y recibimos esa paz en nuestro corazón, y a veces nos da un gozo y una alegría y unos deseos de brincar y saltar, es porque ya el Señor escuchó la oración, porque ya el Señor se está haciendo cargo de nuestra petición. Eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Y no solo le dice a este rey, le dice que escuchó la oración, sino que también él ha escogido ese lugar para casa de sacrificio. Qué bonito es cuando el Señor escoge un lugar para casa de sacrificio, ¿verdad? Nosotros aquí, este es un lugar, es una casa de sacrificio. Todos y cada uno de nosotros estamos sacrificando algo ahorita. Estamos sacrificando aquello que pudiéramos estar haciendo si no estuviéramos aquí. Aquello lo estamos sacrificando y se lo estamos entregando al Señor. Le estamos dando ese sacrificio a nuestro Dios. Si era algo muy grande que digamos que dejamos de hacer por estar aquí, es un sacrificio grande que le traemos a nuestro Dios. Si es algo pequeñito, ¿verdad? Bueno, pudiera haber estado dormida y descansando a gusto, pero depende que tanto yo hubiera deseado estar descansando y a gusto, y estoy aquí, ese sacrificio se lo estoy rindiendo a mi Señor. Y entonces, ¿qué hace Él? Me renueva mis fuerzas. Me da fuerzas nuevas. Cuando salgo de acá, es como si hubiera descansado. Ya no me pesó el no haber dormido esas horas, porque es como si los hubiera descansado, porque recibí eso a cambio. Si es cualquier otra cosa que estemos sacrificando a Dios, Él no lo va a remodelar. Pero también nuestra casa puede ser una casa de sacrificio. Cada vez que nosotros dejamos de lavar los trastes por irnos a orar. Cada vez que dejamos de hablar por teléfono o de mirar algo en la televisión o de estar en internet por irnos a orar.
ese es un sacrificio que le estamos rendiendo a nuestro Dios y Él lo recibe con agrado. Pero cuando nosotros estamos dejando eso para después o no haciéndolo, o haciéndolo solo cuando tenemos premura, ¿verdad? Cuando estamos surgidos de un milagro, estamos angustiados, estamos afligidos por algo. Entonces corremos y Dios, Señor, ayúdame en esto. Y sí, el Señor nos ayuda, pero Él espera que seamos agradecidos y que empecemos a sacrificar para Él lo que necesitamos sacrificar para buscarlo. Punto número 1, tenemos la oración. Es la forma que tenemos para hablar con Dios. No hay otra manera de que podamos dialogar con nuestro Dios. Cuando estamos leyendo su palabra, lo estamos escuchando a Él hablar. Él nos está hablando a nosotros. Cuando nosotros estamos orando, entonces estamos exponiéndole a Él todas nuestras necesidades, estamos exponiéndole a Él todo lo que nosotros necesitamos, y esa es la manera que nosotros hablamos con Él. En 2 de Crónicas 7:15 nos dice la palabra del Señor: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿En cuál lugar? En aquel lugar donde usted ha escogido para orarle al Señor. En este lugar y también en nuestra casa, en el trabajo, en el camino, ahí donde lo busquemos, ahí el Señor es propicio. ¿Por qué venimos a la iglesia a sacrificar este tiempo? ¿Por qué Él lo pidió así? ¿Por qué lo mandó así? Porque no es lo mismo que estemos en un lugar que hemos apartado aquel tiempo únicamente para Él, a que estemos en la casa que de repente algo tocó, que de repente sonó el timbre, que de repente sonó el teléfono, que de repente alguien nos habla, ya nos interrumpieron, nos sacaron de esa comunión con el Señor. En cambio, aquí hemos dedicado este tiempo para Él, ¿verdad? No hay nada que nos saque de eso, porque lo hemos dedicado para Él y por eso Él lo ha escogido así. El que quiere ese tiempo donde escuchemos su palabra. En aquellos tiempos, cuando en el Antiguo Testamento lo que hacían era que todos los sábados, todo el día sábado se la pasaban todo el día, desde que se ponía el sol en la mañana hasta que se metía el sol en la tarde, se la pasaban todo ese tiempo en la iglesia escuchando leer la Biblia. Era todo lo que hacían en el Antiguo Testamento, leían y leían y leían. Era todo lo que hacían ese día. Pero ahora, ¿verdad? Como después de que ya el sacrificio del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos dio un poco más de amplitud, ¿verdad? De que podamos hacer nuestras cosas también, pero también atenderlo a Él, atender lo que Él quiere. Orando es como bendecimos al Señor, porque es la única manera que nosotros tenemos para retribuirle a Él. Él nos da todo, nos da aún el aliento, lo que respiramos nosotros, Él nos lo da, la habilidad para movernos, para entrar, para salir. Mucha gente dice, porque yo trabajo. ¿Y quién le da las fuerzas? ¿Quién le da las fuerzas para trabajar? Si las fuerzas no vienen de Dios, no tiene fuerzas, porque es Dios el que le da. Y mucha gente dice, porque yo soy fuerte, porque yo hago ejercicio, porque yo esto y porque yo lo otro. ¿Y quién le da la capacidad? Es solo Dios, ¿verdad? Entonces nuestra manera de retribuirle un poquito de lo mucho que Él nos da es trayendo ese sacrificio, ¿verdad? Haciendo ese sacrificio para adorarlo con ese sacrificio nuestro. En Salmos 100, versículo 4 nos dice, entrar a sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. No tenemos otro nombre que bendecir más de Él, porque su nombre es nombre sobre todo nombre. No hay un nombre más grande. Dice la palabra del Señor que al Señor Jesucristo recibió un nombre sobre todo nombre. No hay nombre más grande, aunque se crea muy poderoso. El nombre del Señor Jesucristo está por encima de todos los nombres. Orando es como presentamos a Dios nuestras necesidades. Como decía antes, no hay otra manera de que podamos presentarle nuestras necesidades. Él lo sabe todo. No hay nada, ni en lo más profundo de nuestro corazón que Él no lo sepa. Él lo conoce todo. Conoce a qué comimos, qué dejamos de comer, qué hicimos, qué no hicimos. Mire, conoce qué pensamos. Y conoce por qué hacemos las cosas, cuál es el motivo por lo que hacemos aquello. A Él no lo podemos engañar con nada. Él lo sabe y lo conoce todo, pero Él desea que nosotros vengamos a Él y le presentemos a Él nuestras necesidades. No es porque Él no lo sepa, sino porque Él lo ha establecido así, porque quiere que nosotros nos comuniquemos con Él. Porque de otra manera no nos comunicaríamos con Él. Y Él quiere escucharnos. Es como el papá, ¿verdad? Que el hijo nunca viene a la casa. Hace poco tuve una reunión con mis hijos y vinieron todos, y uno que casi nunca viene porque trabaja de noche y tiene su tiempo bien
trabaja 4 días y luego descansa, y ahora con todo lo de la pandemia trabaja excesivo porque es enfermero y casi siempre está trabajando y casi nunca viene, y vino ese día y estaban ahí los otros y él, yo le había comprado la soda que yo sé que le gusta, y bueno, le habíamos hecho la comida que le gustaba y todo eso, y empezaron los otros, sí, mira, todo para él, todo para él. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos contentos porque él, que casi nunca viene, estaba ahí con nosotros. Ahora imagínese Dios cómo se pone de contento cuando aquel que ni voltea a verlo, de repente, Señor, ayúdame aquí, ayúdame acá, y señora, por favor, y luego después, gracias, Señor, y está alabándole. Dios está feliz. ¿Por qué? Porque está teniendo comunión con aquel hijo que no se acercaba a él. Y no vamos a decir que, porque yo siempre estoy ahí, y a lo mejor le enfado. No, él está contento que siempre estemos con él. Pero aquel que no está con él, pues se pone más contento cuando se acerca a buscarlo, cuando le está buscando. Yo le doy muchas gracias al Señor por la vida de los que están aquí, que no estaban muy cerca del Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor está feliz y contento de que, más cuando son jóvenes, ¿verdad? Que podían estar haciendo, sabrá Dios cuánta cosa, pero dejaron hacer todo aquello para venir a adorar al Señor, para buscar la presencia del Señor. Mire, cualquiera sea la razón por la que están acá, Dios lo conoce, pero Dios tiene un propósito en aquello. Dios sabe que a dónde va guiando a cada persona. En Juan 14:13 nos dice la palabra del Señor: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mire qué hermoso, ¿verdad? Que no solo Él quiere escucharnos hablar, pero Él se compromete, el Señor Jesucristo se compromete con nosotros, que lo que le pidamos al Padre, en el nombre de Él nos lo va a dar. Hace tiempo me preguntaba, alguien me decía, ¿y por qué todo lo tenemos que pedir en el nombre del Señor Jesucristo? O sea, ¿por qué siempre tenemos que mencionar su nombre en todas partes? Le digo, porque no hay otro nombre que puedas entrar al cielo más en el nombre de Él. Yo no puedo ir a decirle, Padre, dame esto y esto y esto, nomás por mí, si yo no he hecho nada para merecer aquello. Yo vengo y le digo, Padre, en el nombre de tu Hijo, porque ya tu Hijo vino a la tierra y fue y pagó por mí, entonces en su nombre yo vengo pidiéndote esto. Y porque Dios ama al que ya pagó por mí, al que ya lavó mis pecados, por el amor que le tiene a Él, me da a mí lo que yo le estoy pidiendo. No porque yo lo merezca, yo no merezco más de estar en la cruz en el lugar del Señor Jesucristo, pero porque Él es bueno, porque ya Él pagó por mí, por eso es que Él nos los da, para glorificar el nombre de su Hijo. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo todo para nosotros. Punto número 2, todos queremos que nuestras oraciones sean contestadas, y nadie que yo conozca va a estar sentado o hincado ahí orando por 1 hora, 2 horas, esperando que no pase nada, ¿verdad? Si estamos ahí orando es porque queremos que pase algo, estamos deseando que pase algo, que se cumpla algo, y no, muchas veces nosotros nos desesperamos porque estamos bien acostumbrados a que todo es rápido, ¿verdad? Nos transportamos de un lado al otro en fracción de minutos. Antes era más tarde, antes decían horas para llegar de un lado a otro. Ahora, en lo que antes se llegaban 3 horas, ahora en 45 minutos ya están, porque ya los caminos son más acortados y todo más rápido. Queremos cocinar algo y la metemos al micro, ¿verdad? Y le picamos ahí, en unos cuantos minutos ya está lista la comida. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a que todo sea rápido, rápido, rápido. Con el Señor no es así. El Señor dice, es mi tiempo y yo determino cuándo. Cuando nosotros estamos desesperados, pues nomás estamos estorbando la oración, pero tenemos que tener la paz de esperar en Él, que Él conteste la oración que estamos levantando delante de su presencia. En Efesios 3:14 nos dice, por estas causas doble mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué causas estamos doblando nuestras rodillas delante del Señor? Y yo le digo, si usted no ha doblado sus rodillas delante del Señor, pruébelo. Y va usted a comprobar algo glorioso cuando doblamos nuestras rodillas delante de Él y agachamos nuestra cabeza para pedirle, mire, porque le voy a decir, la postura, esta postura donde su cabeza, Él está ahí en la silla, pero cuando su cabeza está hasta el piso, ahí se está rindiendo completamente a Dios. En aquellos tiempos,
Cuando iban a pedirle algo al rey, iban y se abrazaban casi de sus pies si podían alcanzarlo, y si no, en las gradas ahí se tiraban con su cabeza al piso. ¿Sabe por qué? Porque le estaban diciendo, mi vida está en tus manos. Puedes sacar el espada y cortarme la cabeza aquí porque ni siquiera me voy a dar cuenta. Cuando estamos en esa postura delante del Señor, el Señor va a darnos lo que le pedimos, porque nos estamos rindiendo completamente a Él y le estamos diciendo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Pero a veces venimos en una manera diferente, ¿verdad? A veces hasta para pedirle al Señor somos un poquito arrogantes, como ese siervo que era un sacerdote y venía a la iglesia en aquellos tiempos en el Antiguo Testamento, y venía a la iglesia y luego estaba un pobre por allá, y luego él viene y dice, Señor, yo te doy gracias porque yo puedo ayunar tantos tiempos, yo te doy gracias porque yo no soy como aquel, que esto y que el otro. Tenemos hasta para eso, tenemos arrogancia a veces, ¿verdad? Y no, tenemos que dejar todo eso. Delante del Señor no nos sirve, nos estorba. Nadie ora pensando que no va a recibir respuesta positiva. Todos queremos esa respuesta positiva. En Efesios 3:16 nos dice, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es lo que recibimos cuando estamos rendidos a sus pies. Estamos recibiendo conforme las riquezas de su gloria. Imagínense nomás, este país, no digo que sea el más rico del mundo, pero es uno de los más ricos del mundo. Todos los tesoros de este país no se comparan a los tesoros de Dios. No se comparan. Porque Él, imagínense, Él es dueño de toditito. Todo junto, mire, imagínense las riquezas de todo el mundo. Todo es de Él. Y Él lo tiene. Entonces, todas esas riquezas que Él tiene en gloria, o sea, las riquezas de los cielos, que ni siquiera las conocemos. Si las calles dice que son de oro, ¿cómo serán los tesoros del Señor? Si las calles son de oro, ¿cómo será todo lo demás? Pero dice que conforme a las riquezas de Él, Él nos va a dar a nosotros, conforme a sus riquezas. Y a veces estamos preocupados por un poquito, ¿verdad? Cuando podemos pedirle todo lo que necesitamos. Pero no solo nos da de sus riquezas, sino que también fortalece nuestro espíritu con el poder de su espíritu. ¿Para qué? Para que podamos creer que Él lo puede hacer. Porque muchas veces nosotros estamos orando por algo, pero no podemos creer que Dios nos lo puede otorgar. Estamos pidiéndolo y estamos a ver si, pero no creemos que Dios puede dárnoslo, no creemos en el poder glorioso que tiene para darnos aquello. Y no es que Él nos da las cosas porque las merecemos, es por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su bondad. Punto número 3. Pero a veces nuestras oraciones pueden ser estorbadas por causa de nosotros mismos. Nosotros mismos podemos estorbar nuestras oraciones. No es tanto que si aquella persona hizo esto y aquello, si yo estoy bien con Dios, aquello que la persona haya hecho en contra mía, se le va a regresar porque a mí no me va a tocar. Pero ¿cuándo me toca? Cuando yo tengo puertas abiertas. Supongamos, alguien no me quiere, que yo en el nombre de Jesús declaro que todo el mundo me quiere. Alguien no me quiere y entonces va y contrata a la bruja más feroz del mundo que haya para hacer mi brujería. Y entonces ahí hicieron sus trabajos, hicieron cuanta cosa y todo lo que quisieron, ¿verdad? Pero como yo estoy en el nombre de Jesús, que así esté, ¿verdad? Como yo estoy de rodillas orando y pidiendo y clamando al Señor y estoy alineada a su plan y propósito, aquello que se está tramando allá no me llega a mí. Porque dice la palabra del Señor que Él es escudo alrededor de mí y que todo dardo encendido en contra de mí cae apagado. Entonces, cuando aquella persona está haciendo su brujería y sus cosas y todo se le va a frustrar y todo se le va a regresar. ¿Por qué? Porque Dios quiere darle a esa persona una prueba de que Él es Dios santo y poderoso, y también la palabra de Dios dice, con mis hijos no te metas. Entonces, aquella que está tramando todas sus cosas no me va a poder alcanzar a mí, sino que él va a empezar a resentir, va a empezar a ver que se le frustra todo, va a empezar a ver que se le echa a perder todo. Y quizás entonces va a buscar qué es lo que yo tengo que tiene tanto poder que a ella le frustra todo. Dios trabaja de doble manera, ¿verdad? Protegiéndome a mí, pero también está obrando en aquella persona para que se arrepienta de su maldad y venga a buscarlo a Él. Pero ¿qué pasa si yo tengo puertas abiertas, si yo tengo temor?
Esa es una puerta grande. Digamos, yo tengo temor a los brujos. Ay, mira, fulanita se junta con los brujos, yo ni siquiera voltear a verla porque no vaya a ser que me haga algo. Yo tengo temor, ¿verdad? Oh, pues mire, zaguán, para que venga cualquier cosa que se esté tramando allá. ¿Por qué? Porque yo tengo la puerta abierta. Por eso necesito tener las puertas cerradas, tener mi confianza plena y absoluta en el Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra. ¿Para qué? Para estar protegida. En Isaías 1:15 nos dice la palabra del Señor: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y esas son estorbos, ¿verdad? Que no deja que nuestra oración ni suba al techo siquiera. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos cosas ahí, ¿verdad? Que no hemos pedido perdón, que las tenemos ahí guardadas, que las tenemos como sepultadas, ¿verdad? Si yo no me acuerdo de ellas, ya no existen, ahí están, siguen haciendo daño, no más que yo las estoy sepultando, las estoy guardando. Hace muchos años, yo tendría como unos, ¿qué serían? 5 o 6 años, apenas me acuerdo de eso, pero fue una experiencia que yo viví que me gustó tanto. Allá en Durango había una casa que por debajo de la casa pasaban corrientes de agua, y en la casa, no me acuerdo si era en la salita o en la cocina, tenían un pozo y de ahí sacaban el agua que necesitaban para la casa, y se me hizo aquello tan hermoso porque nosotros vivíamos en un rancho donde batallábamos para buscar agua. Teníamos que ir lejos a un lado a buscar agua, y si se acababa ahí teníamos que ir hasta más lejos a buscar agua. Entonces, cuando yo fui a ese lugar, yo miré eso y se me hizo tan bonito esa que tenían, esa habilidad que tenían de agarrar el agua de ahí, de su casa, no tenían que batallar ni nada, y todo estaba tan verde y tan bonito por las corrientes de agua que había, y todo lo demás parte, donde ellos tenían, digamos, el pozo lo tenían así, pero por acá corría la corriente de agua y seguía acá, y tenían un montón de hierbas cruzadas, tramadas así, con tierra encima, y eso era su piso. Ellos caminaban por encima de eso. Así me figura que es como los pecados escondidos que tenemos, ¿verdad? Están acá abajo y está cubierto con tierrita, con paja, para que podamos andar caminando de una manera firme, pero ahí están. No se van a ninguna parte porque ahí están, los tenemos escondidos, los tenemos tapados y caminamos por encima y parece que todo está bien, pero ahí siguen estando. Y eso es lo que, esas cosas son las que hace que Dios no quiera voltear a vernos, porque a Él no lo podemos engañar. Nosotros nos podemos bañar, arreglar y vernos bien bonitos, pero Dios está mirando lo que hay dentro de nuestro corazón. Y no lo podemos engañar. Ahí Él ya sabe lo que hay dentro. Entonces, cuando venimos al Señor orando por aquello, y el Señor dice: ni quiero escucharte. Mis oídos están cerrados para oírte a ti. ¿Por qué? Porque primero tienes que limpiarte, ¿verdad? Primero tienes que ir a la presencia del Señor. Nuestras oraciones pueden ser estorbadas por causa de nuestra soberbia. Esa es una de las cosas que también puede estorbar nuestra oración. Yo puedo pasarme días enteros orando, pero si soy soberbia, de nada me sirvió. Porque mire por qué. Dice Salmo 138:6, dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. O sea, al soberbio lo ve de lejos, no lo escucha. No escucha su petición, no escucha su oración, hasta cuando la persona se arrepienta. Mire lo que le pasó a este rey. Este rey, en aquellos tiempos, Nabucodonosor era el rey de Babilonia, era el que tenía más terreno. Él miraba y decía que hasta donde él me alcanzaba a mirar, todo le pertenecía. Y él un día se subió arriba del tejado de su castillo que tenía, y miró por todos lados y dijo: en verdad que yo lo tengo todo, yo soy el más rico de todos, yo soy el más majestuoso. Y entonces ahí Dios viene y lo hace convertirse en un burro, dice la palabra, como un animal salvaje. Dice que lo llevó a comer césped en el campo, a que le crecieran las uñas, dice, como animal salvaje. ¿Por qué? Por su soberbia. 7 años lo tuvo allá. ¿Para qué? Para que se humillara, se arrepintiera de su maldad, y cuando se humilló y se arrepintió y reconoció que el Dios de los cielos era más grande que todo, entonces Dios le devolvió todo. ¿Pero cuándo fue? Cuando se arrepintió.
Y fíjese, no lo mató ni le hizo daño, sino que lo miró de lejos, ¿verdad? Y lo trajo para que se arrepintiera, y gracias a Dios, pues sí, se arrepintió, y él fue restituido en todas las cosas. Pero ¿cuándo fue? Cuando él se arrepintió. En Salmo 51, Salmo 51, 17 nos dice la palabra del Señor: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios más anhela, eso es lo que Dios más quiere, que vengamos a Él con un corazón humillado, con un corazón reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros errores, no que vengamos a Él, mira Señor, yo me porté mal, pero fue porque fulano me hizo, fue porque mangano me toreó, me hizo que me enojara. Nadie tiene nuestro control. Dice la Biblia que Él nos ha dado a nosotros libre albedrío. Nosotros tenemos el control de nosotros mismos. Yo puedo aplicar, a empujar el botón que yo quiera. Yo puedo o comportarme de una manera amable y apacible, dándole lugar al Espíritu de Dios, o yo puedo gritar, yo puedo ensoberbecerme, yo puedo enojarme, yo puedo brincar, porque hace mucho tiempo me dijo alguien, es que aquí el que tiene más saliva traga más pinole. Con Dios no, con Dios no, con Dios es completamente lo opuesto. Con Dios tenemos que ir en humildad, en mansedumbre, en obediencia total. Así es como vamos a lograr que la mano de Dios se mueva a favor nuestro. Si venimos de otra manera, no se va a mover, porque usted nomás dígame, ¿quién puede torcerle la mano a Dios? ¿Quién puede hacerle una manita de puerco para obligarlo a hacer algo que nosotros queramos? Nadie, nadie puede. Nosotros no tenemos más fuerzas que Dios, al contrario, nosotros somos dependientes de lo que Él quiere hacer. Él puede nomás en un instante decir, ya se le acabó el aire a este, y se le acabó. No hay más, no hay que lo pueda levantar, nada. Ni la ciencia tan adelantada que está no lo puede levantar. ¿Por qué? Porque si ya Dios dijo hasta aquí, es hasta aquí. Nosotros dependemos de Dios para todo. La incredulidad o la falta de fe pueden estorbar nuestras oraciones. Esa es otra de las cosas que nos pueden estorbar muchísimo, ¿verdad? Que vengamos con un corazón incrédulo, con un corazón que nos falta fe, que tenemos fe, pero una clase de fe como que no siquiera la meditamos, no reaccionamos que tenemos fe, porque mire, cuando vamos manejando, tenemos fe que yo me voy a parar en el alto y que el otro que viene atrás no se va a ir y me va a estampar. No vengo cuidando al de atrás, porque tengo la fe y la esperanza de que ese se va a parar y que no me va a dar, ¿verdad? Porque para eso tengo fe, pero a veces nos cuesta tener fe en Dios, porque como me dijo alguien una vez, me dijo, es que mire, para yo estar pidiéndole a alguien, tengo que estarlo viendo, me tengo que hacer una imagen. Le digo, pero eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que nos hagamos imágenes, porque ¿quién lo conoce a Dios? Nadie lo conoce, nadie lo ha visto jamás. Entonces Él no quiere que nos hagamos imágenes de Él, no quiere que pensemos que es así cuando no es así. Él quiere que lo veamos con los ojos espirituales, como lo que Él dice que es grande y poderoso, que no tiene ni principio ni final. Así quiere que nosotros lo miremos. Entonces necesitamos verlos de esa manera. Por eso nos dice en Hebreos 11:6, nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, el que se acerca a Dios necesita que Dios necesita de nosotros, que el que se acerca a Él vaya creyendo que Él está ahí, creyendo que Él va a darle lo que Él quiere. Por eso es que Dios alaba la fe de los niños, porque la fe de los niños no está sucia, no está dañada. ¿Por qué es que a nosotros nos cuesta creer? Bueno, porque hemos confiado en diferentes personas y nos han fallado. Entonces, como las personas nos han fallado, creemos que Dios también nos puede fallar. Pero Dios no nos va a fallar, porque Él no puede fallar. Él es un Dios santo y poderoso, que no haga los caprichos que nosotros querramos. Eso es otra cosa, porque Dios tampoco nos va a cumplir caprichos. Él va a darnos lo que necesitamos conforme a su voluntad, conforme a su propósito, conforme a su plan.
Nuestras oraciones también pueden ser estorbadas por la falta de sabiduría. A veces a nosotros nos falta sabiduría, ¿verdad? Y no hemos entendido realmente lo que quiere decir sabiduría. Pero mire lo que nos dice en Proverbios 1:17, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es el principio de la sabiduría? La base de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cuándo es que le tenemos temor a Dios? Y no es que yo le tengo miedo a Dios, no. Temor santo y reverente quiere decir respeto. Quiere decir que cuando yo hago las cosas que debo de hacer, porque yo sé que haciendo aquello estoy honrando a Dios. Y también no hago aquello que yo sé que a Dios no le agrada, porque yo sé que no haciendo aquello, yo no deshonro a Dios. Pero si lo hago, deshonro a Dios. Es como cuando los hijos, ¿verdad? Les decimos, no hagas esto y esto. Como cuando ya empiezan a ir a la escuela y se van por el camino donde ellos quieren irse, o por el camino donde deben de irse. Y de repente se empiezan a ir más lejos, a dar vueltas más allá. Y nosotros ya les dijimos, no se vayan, váyanse por acá, por ahí van y por ahí vienen. Si el muchacho, porque ya se siente libre, porque él va y viene, empieza a irse por otro lado y por otro lado, entonces ahí está, ¿qué está haciendo? Desobedeciendo lo que le dijeron sus padres, ¿verdad? Así nosotros deshonramos, honramos a Dios. Desobedecemos a Dios, lo estamos deshonrando. Obedecemos a Dios, lo estamos honrando. De ese temor santo y reverente es el que nos está hablando aquí, que nosotros tenemos que tener esa sabiduría, porque cuando yo honro a Dios, cuando yo estoy honrando a Dios, ¿qué me va a venir? ¿Castigo? No, si lo estoy honrando. Cuando el muchacho se está yendo por otro lado y el padre se da cuenta, ¿qué le va a venir al muchacho? Castigo, ¿verdad? ¿Por qué? Una reprimenda, porque se está yendo por donde no debe de venirse, o por donde debe de irse. ¿Y por qué le está diciendo que no se va por allá? Porque quizás el padre ha visto un peligro por allá y está previniéndole que no tenga ese peligro, que no camine por el lugar donde es peligroso. Y igual Dios nos dice todo lo que nos dice. Mire, todas y cada una de las cosas que Él nos pide aquí son para protegernos a nosotros mismos, para cuidarnos a nosotros mismos. Pero nosotros en rebeldía podemos caminar en oposición a lo que Él nos está diciendo. Y es porque nos falta sabiduría, porque ¿a quién se le ocurre ir en contra de Dios? Mi mamá no me mira a mí todo el tiempo donde yo ando. Ella no me puede ver, ella me pierde de los ojos y ya, se acabó, ¿verdad? No me puede mirar. Cuando yo me iba a la escuela, ella se quedaba, se iba a su trabajo, yo me iba a la escuela y ella no me miraba. Ella no sabía qué hacía yo todas esas horas que debía de estar en la escuela. Ella no sabía. Pero el que está arriba, que lo está mirando a uno todo el tiempo, ¿podremos engañarlo? No podemos. Él nos está mirando todo el tiempo. Como me dijo el niño, Dios sabe lo que yo hago en el baño. Sí, Dios sabe lo que haces en el baño. Dios sabe lo que hago abajo de la cama. Sí, Dios sabe lo que haces abajo de la cama. No lo podemos engañar nunca. A Él no le podemos ocultar nada. Ni podemos venir después a poner la cara bonita y decirle, Señor, yo me he portado muy bien. Como los niños cuando dicen, y te portaste bien para que recibas regalos en Navidad. Y ellos dicen, sí, me porté bien. Y saben que no. Con Dios no podemos hacerlo. Necesitamos tener sabiduría para no ponernos en oposición a Dios, para no ir en contra de Dios. Nuestras palabras ásperas también pueden estorbar nuestras oraciones. Y palabras ásperas pues son toda palabra que decimos que lastima a otra persona. Aunque nosotros no creamos que esa palabra fue que lastimó, ¿verdad? Pero si lastimó a otra persona ya fue una palabra áspera. En 1 de Pedro 3:1 nos dice la palabra del Señor, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y este fue un regalo que el Señor me dio cuando yo recién me convertí. Un día iba escuchando la radio y no sé quién era, pero le estaban haciendo una entrevista a alguien que canta. No me recuerdo, pues no los conocía y no me recuerdo quién era ese cantante que canta cristiano, ¿verdad? Estaban en una radio cristiana y le estaban haciendo una entrevista a ese cantante y entonces él dijo que él se había convertido por las oraciones de su esposa y que su esposa se había guiado a través de este versículo. Yo iba manejando de la escuela a la casa y yo me grabé
el texto porque quería ir a la Biblia a ver qué era lo que decía, porque él no dijo lo que decía, él nomás dijo que su esposa se había agarrado de este versículo de Primera de Pedro 3:1. Entonces yo fui a ver qué era lo que decía y encontré esto. Y dice que lo que más me impresionó es eso, que la esposa puede ganar al esposo para Dios sin palabras. Y yo dije, pues eso está bueno, dije yo, porque no le podía hablar de Dios a mi marido, y entonces sin palabras yo podía hacerlo, y empecé a buscar qué era lo que quería decir para ir orando de esa manera para que él fuera ganado, porque era algo de lo que yo más deseaba, que él se convirtiera, porque yo tenía la idea de que si él se convertía, pues toda mi familia iba a caminar bien. Y bueno, el Señor en su grande amor y misericordia, ¿verdad? Él hace posible las cosas. En Primera de Pedro 3:7 nos dice la palabra del Señor: vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer para como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo son estorbadas las oraciones? Muchas veces es porque de repente dijimos alguna palabra que lastimó, que dañó, y aquella palabra está ahí, mire, como un cristal que no deja que pasen nuestras oraciones, ahí detenida. Y después decimos, tengo tanto tiempo orando por esto y no se da. No han pasado las oraciones. Ahí están detenidas. ¿Por qué? Por alguna palabra que dijimos que lastimó a alguien. Entonces tenemos que ir y pedirle perdón al Señor por aquellas palabras para que el Señor nos perdone. En el versículo 8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Mire, esa es la conducta que tenemos que tener para que no haya estorbo en nuestras oraciones. El versículo 9 nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. O sea, si Dios, cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, recibimos al Señor Jesucristo, ya nosotros somos portadores de bendición. Nosotros de ahí para adelante ya portamos la bendición porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, cuando yo voy y me porto mal con alguien, cuando yo voy y le digo algo malo a alguien, estoy negándome a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces estoy yendo contra ¿quién? Contra Dios mismo. Porque me estoy negando a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Dios me ha hecho bendición para bendecir. Y si yo no lo estoy haciendo, estoy negándome a hacer lo que Dios quiere y estoy yendo en contra de Dios, y eso estorba mis oraciones delante de Él. En el versículo 11 nos dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Mire qué bonito, ¿verdad? Busque la paz. Siempre tenemos que buscar la paz. Tenemos que ser pacificadores. No tenemos que andar sembrando incendios por acá y por allá, ¿verdad? Dejando los bomberos que vengan a apagar todos nuestros incendios. No, tenemos que ir apagando los incendios que otros dejan. Por ejemplo, alguien empieza una discusión. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, toma control, que se apague eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos pacificadores. Nosotros tenemos el poder para ir y apagar aquel incendio. Pero cuando nosotros vamos y, como decía una persona hace muchos años, me decía, dice, cuando yo oigo que les están regañando y les están diciendo cosas en la iglesia donde estábamos antes, y decía él, era una persona ya bien mayor, decía, échales, pastor, échales más. Nosotros no tenemos que andar haciendo eso, ¿verdad? No tenemos que ponerle ahí, sí, síguele, dale, más duro. No. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, toma control de esa situación, apaga ese fuego, ya sea lo que sea, ¿verdad? A veces estamos en la tienda y de repente anda una mamá malhumorada y el niño también con sus cosas, y ahí están los dos en choque, y tenemos que pedirle al Señor por ellos, que ponga la paz en ellos. ¿Por qué? Porque nos los encontramos y el Señor dice que nosotros somos bendición, entonces nosotros tenemos que ser lo que el Señor nos ha llamado a hacer. En el versículo 12 nos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mire, qué clarito, ¿verdad? Con eso nomás que lo pusiéramos grande así para verlo cada vez que queremos, como que se nos sube un corajito, ¿verdad? Queremos verlo ahí y ya, de darle lugar al Espíritu Santo y salirnos de eso. Y el temor y la falta de perdón
estorban nuestras oraciones. Esa es otra de las cosas que también nos estorba. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos miedo, como decía decía hace rato, cuando tenemos miedo nosotros abrimos puerta para que el enemigo venga a afligirnos. La palabra de Dios dice que a los justos Él les concede el deseo de su corazón, pero a los necios dice lo que temía, eso les va a acontecer. Entonces, ¿qué hacemos con aquellas cosas que de repente nos preocupan, verdad? Como por ejemplo, si uno de nuestros hijos empieza a salir mucho en la noche y sabemos que hay muchos peligros en la calle, ¿y qué hacemos? Empezamos a orar y empezamos a clamarle al Señor y a decirle, Señor, ponle ángeles, cuídalo y protégelo, llévalo y tráelo con bien, sácalo de todo lugar de perdición, que tus ángeles le mantengan esas puertas cerradas a la perdición, manténlo libre de todo lazo del cazador. Eso es lo que debemos hacer, en vez de decir, pero es que se va y le puede pasar esto, lo pueden asaltar, le pueden quitar al carro, mira que ese carro que se compró, pura tentación. ¿Qué estamos haciendo? Estamos abriéndole puertas al enemigo para que entre a robar a nuestros hijos. Pero tenemos que cerrar aquello que nosotros miramos que puede ser un peligro. Tenemos que venir y cerrarlo, darle gracias a Dios. Señor, gracias que me mostraste eso. Ahora yo vengo cancelando eso. Y te pido ángeles que vengan ahí y cubran eso. Pero nosotros tenemos que ponernos en el nivel que Dios quiere. No en el nivel que quiere el maligno, porque el maligno quiere traer toda la destrucción que quiere. También la falta de perdón. ¿Por qué? Porque si yo no perdono a las demás personas, yo no voy a recibir que Dios me perdone. Yo no puedo recibir que Dios me perdone si yo no perdono a los demás. Mire lo que dice en Lucas 8:50, dice, oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y vivirá. No temas, cree solamente y vivirá. ¿Qué es lo que va a vivir? Cualquier cosa por lo que nosotros estamos orando y que ya lo creemos muerto. Aquello que sentimos que ya no hay esperanza, que ya está muerto, Dios le puede dar vida. Dios le da vida a aquello que creemos muerto. Solo que tenemos que creer, dice la palabra del Señor. Y mire lo que dice Marcos 11:26, dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si yo no perdono a alguien que me dijo cualquier cosa o me hizo cualquier cosa, si yo no lo perdono, cuando yo voy a orar, ¿con qué cara yo le voy a decir al Señor, Señor, perdóname si pequé contra ti, perdóname si dije alguna cosa que te lastimó, que te ofendió? ¿Con qué cara yo voy a ir si yo no perdoné a aquel que me hizo algo a mí? Y la palabra dice que Él tampoco me va a perdonar, ni siquiera me va a escuchar. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo vaya y perdone a aquellas personas que me hayan faltado. Entonces ya el Señor va a poder darme su perdón. Mientras tanto, el Señor no me va a poder perdonar. ¿Por qué? Porque Él es justo. Y todo lo que escribió aquí, todo está aquí por algo. No está nomás para llenar un libro, está para cuidarnos, para protegernos, está establecido. Porque igual como está para nosotros, está para todos. Entonces Él es justo y Él no va a andar perdonando a aquel si tiene algo contra el otro. No, Él no va a hacer eso. Hace muchos años yo me recuerdo que yo me sentía muy lastimada, muy herida y fui y me tiré al baño, era mi lugar secreto, ahí en el baño me escondía para orar y ahí fui y me tiré al baño a llorar y le decía, ay Señor, cómo me lastiman. Y luego el Señor me decía, sí, es que has sido muy lastimado. Señor, ¿cómo me hace daño? Sí, ha sido muy dañado. Señor, mira cómo me pisotean. Sí, ha sido muy pisoteado. Y yo dije, ay Señor, pero ¿del lado de quién estás? Porque yo le estaba con mi queja, ¿verdad? Y Él estaba preocupándose. ¿Por quién? Por la otra persona. Entonces entendí, ahí el Señor me abrió el entendimiento para que entendiera. Yo podía venir a sus pies, yo podía venir a recibir ahí el consuelo, la paz, el gozo de saber que Él me había salvado, de saber que Él me amaba y que Él quería lo mejor para mí. Pero la otra persona no podía, porque la otra persona no le conocía. La otra persona no podía venir a sus pies, Dios no podía venir a abrazar a la otra persona. Y Dios estaba sufriendo por la otra persona como sufría por mí, pero a mí me podía abrazar. ¿Y qué pasaba con el otro? El corazón de él estaba sangrando con la otra persona. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Alinearme a su plan y propósito y empezar a clamar, ya no por lo que me hicieron. Señor, perdónale. Perdónale, no le tomes en cuenta. No le tomes en cuenta. Ahí me estaba alineando a la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que nos alineemos de esa manera y no estemos pidiendo nada más para nosotros, para nosotros, para nosotros.
Él ya conoce lo que necesitamos. Nosotros nos tenemos que alinear a lo que Él necesita. Las preocupaciones también pueden estorbar nuestras oraciones. En Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y mire cuántas veces vamos y oramos y seguimos con la misma preocupación. Es como si yo le estuviera diciendo a Dios, yo no creo en tu poder. Yo tengo que arreglarlo por mí misma. Si yo no veo que esto se arregla, yo no puedo soltar esta preocupación. Pero Dios, ¿qué dice? Que todas las preocupaciones se las traigamos a Él y después estemos tranquilos. ¿Por qué? Porque ya le dejamos a Él nuestras preocupaciones. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Paz. Pero a veces esas preocupaciones no las soltamos y porque no las soltamos, nos estorban nuestras oraciones. La falta de transparencia y de honradez también puede estorbarnos. En primera de Juan 1:6 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque si yo digo que tengo comunión con Dios, pero todavía estoy enredada con las cosas del mundo, con mis malos deseos, ¿cómo puedo decir yo que tengo comunión con Dios? Soy falsa, ¿verdad? Estoy viviendo una doble vida. Entonces, eso no le agrada al Señor. Cuando yo tenga un problema, vengo al Señor y ¿qué pasa con eso? No me escucha. ¿Por qué? Yo estoy siendo hipócrita, estoy poniendo dos caras. Y eso al Señor no le agrada. El Señor no quiere eso para ninguno de nosotros. La mentira y el engaño también pueden estorbar nuestras oraciones. Proverbios 12:22 nos dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Y nosotros qué queremos ser, verdad? O abominación, o sea, pues queremos ser el contentamiento. Contentamiento es que nosotros nos dé gusto, que a Él le dé gusto con nosotros, que esté contento, que esté alegre de vernos y no que sienta asco, porque abominación es que tenga asco por algo, no lo quiere, lo rechaza. Entonces es algo que el Señor nos dice, ¿verdad? Que los que hacen lo que Él quiere, Él está contento con aquellos, pero los que están haciendo maldad, los que están haciendo mal, Él los rechaza porque son abominación, le da asco eso. Y podemos también estorbar nuestras oraciones con pecados escondidos, ¿verdad? Aquellos que escondimos dentro de nosotros, como ese piso de esa casa, ¿verdad? Que escondía el agua por debajo. La tenía escondida, nada más tenía ese pocito en el medio y lo demás lo tenía escondido como si no existiera, pero así estaba ahí. Y de cuando en cuando tenían que seguirle echando tierra arriba y poniéndole más ramitas para que pudiera seguir ahí manteniendo el piso porque estaba ahí el agua. Y así nosotros a veces escondemos, y mire, le voy a decir algo. Cuando nosotros escondemos algo, siempre va a salir a la luz. Como decía mi esposo el domingo pasado, nunca se va a quedar nada ahí guardado para siempre, porque la palabra lo dice. Él dice que todo lo que está en la tierra es conocido. Nada dice que ha pasado es porque ya no pasó antes. Todo ha pasado y todo va a salir a la luz. En un tiempo, quizás yo pienso que soy muy inteligente, muy sabia y tengo todo esto escondido y todo lo demás se ve muy bonito y todo, pero de repente Dios destapa aquello y lo saca a la luz. Y lo saca, le voy a decir, de una manera que se vea por todos lados. Lo que tenía escondido se salió a la luz porque a Dios lo permite así. Había un rey que este rey pues se le hizo muy bonita a una muchacha que estaba por ahí y él fue y tomó a la muchacha y la trajo para su casa y la despacha a su casa de ella y esta muchacha estaba casada con uno de los soldados de ese rey. Entonces a él se le hizo fácil que se regresara la muchacha a su casa y que pues aquí no pasó nada. Y resulta de que la muchacha sale embarazada y entonces le manda a decir que está embarazada. Entonces dice, ¿y qué hago ahora con aquel hombre que tengo allá en la guerra y con la mujer que está acá en la casa embarazada? Entonces viene y manda que lo pongan donde iba a haber más, la guerra iba a estar más fuerte para que lo mataran. Y sí, lo matan. Y pasó todo eso, ¿verdad? Y lo cubrió todo y después él de muy buena gente fue y tomó a la muchacha que estaba embarazada y se casó con ella y todo pareció que él tan bueno, ¿verdad? Que fue y rescató a la viuda que se quedó solita, pobrecita y todo.
Pero, ¿qué pasó? Dios lo miró todo. Pasaron los años, al tiempo de los años, uno de los mismos hijos de él, que se levantó contra de él para quitarle el reinado, en el tiempo que él salió huyendo, él viene y agarra a todas las mujeres que él tenía y las sube a la azotea y allá tiene relaciones con ellas. Ahí está en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se hace en oculto, Dios lo saca a público. Porque Dios no puede ser burlado. Nada. Todo lo que siembramos, dice, eso vamos a cegar. Y Él no deja nada escondido. Él todo lo saca a la luz. No hay nada que se pueda esconder de nadie. En Lucas 22:42 nos dice la palabra del Señor, diciendo, Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire, esto es otra de las cosas que Dios quiere que nosotros, o también puede estorbar nuestras oraciones. El que nosotros, me faltó un versículo, Romanos 8:23, y dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. No, por eso les decía, no hay nada que se pueda quedar escondido de nadie. Y ahora vemos también lo que también puede estorbar nuestras oraciones son que no estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Digamos que yo vengo a orar y le digo, ha pasado muchas veces, pero en el pueblo de Israel pasó en aquel tiempo de donde vino ese rey de Nabucodonosor, vino y se llevó todo el pueblo de Israel y lo llevaban ya en el camino y vienen y le dicen al profeta Jeremías, le dicen, ve y clama a Dios y dile que lo que Él te diga que vamos a hacer, eso vamos a hacer. Y cuando va Él y clama a Dios, Dios le dice lo que van a hacer y ellos dicen no, porque Dios les dijo que tenían que sujetarse al rey Nabucodonosor y irse de esclavos a Babilonia. Y ellos dijeron, no, esa palabra no puede venir de Dios, nosotros nos vamos a Egipto. Entonces, muchas veces, y allá en Egipto los mataron, muchas veces nosotros no queremos obedecer la voluntad de Dios. Vamos a Dios a orar y le decimos, Señor, que pase esto y esto y esto y esto, pero no queremos lo que Dios nos está diciendo. No, así no es, tiene que ser así y así y así. Pero nosotros no queremos aceptar su voluntad y por eso es que cuando el Señor Jesucristo nos deja esto escrito, donde dice, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ahí en el jardín del Edén, clamando a Dios que si era posible que Él no pasara por el tormento de ser crucificado, pero que no se hiciera su voluntad, sino se hiciera la voluntad del Señor. Y nosotros a veces no queremos hacer la voluntad, no queremos pagar el precio por aquello que queremos que el Señor haga. Tenemos que deshacernos de todas las cosas que estorban a nuestras oraciones. En Isaías 1:16 nos dice, lavaos y limpiaos, quitad de la iniquidad de nuestras obras, de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y en Salmos 24:4 nos dice la palabra del Señor, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. 5, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quién? El que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Qué quiere decir elevar su alma a cosas vanas? Quiere decir cuando deseamos riquezas, deseamos esto, aquello y aquello. No es porque las riquezas sean malas, lo que es malo es desearlas, o sea, tener un deseo por ellas, en vez de nuestro deseo debe de ser de agradar a Dios para que Dios nos dé lo que Él quiere darnos, porque la palabra dice que de Él son todas las riquezas y Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Él lo da a las personas que Él quiere. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo a Él con todo nuestro corazón y recibir con agrado lo que Él tiene para nosotros, porque ahí en eso que Él tiene para nosotros Él nos va a prosperar. Si nosotros andamos buscando las riquezas y no buscamos a Dios, esas riquezas nos pueden traer daño más adelante. La oración no estorbada llega hasta el trono de la gracia. Hasta ahí llega la oración, no se queda más en el pecho. En Isaías 1:18 nos dice la palabra del Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Cuando vengamos y nos pongamos a cuentas con Él, cuando vengamos y reconozcamos aquello que hicimos que no le agradaba a Él, o aún si no nos acordamos, pedirle perdón por aquello que pudo pasar y que no nos acordamos. La oración no estorbada nos da la paz para esperar y aceptar la voluntad de Dios. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Cuando nos arrepientamos, cuando vengamos con un corazón constricto y humillado, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra maldad, no echándole la culpa a aquel, yo me porté mal por causa de, no, yo Señor, no le resultó a Eva, no le resultó a Adán, no le resultó a la serpiente. Ellos le echaron la culpa al otro, pero no les resultó. ¿Por qué? Porque ellos habían pecado y Dios quería que cada uno fuera responsable de lo que cada uno ha hecho. Filipenses 4:7 nos dice la palabra del Señor, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros ya hemos hecho las paces con Dios, le hemos pedido perdón y nos hemos rendido a su voluntad, entonces es cuando viene la paz del Señor a nuestros corazones, sabiendo que Él está en control de la situación y que Él va a hacer lo mejor que Él puede en ese tiempo para nosotros. La oración sin estorbo nos trae la respuesta de Dios. En Daniel 10:12 nos dice la palabra del Señor. Y entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Quién había venido? Un ángel de parte del Señor había venido con la respuesta. A Daniel estaba orando y mire, esta es una prueba excelente de que no importa qué esté pasando a nuestro alrededor, si nuestro corazón está alineado con Dios, vamos a recibir respuesta. No importa lo que los demás hagan o digan. Daniel estaba viviendo en ese lugar de donde habían sido llevados en Babilonia. Él estaba viviendo rodeado de lo que se vivía ahí, ¿verdad? La religiosidad, de toda la maldad que había en Babilonia. Él estaba viviendo ahí, pero él se había guardado. Él era un hebreo que había sido traído de allá de Judea, y él había sido transportado a Babilonia, pero él no se había amargado, él no estaba enojado, él no estaba furioso, él tenía un corazón limpio, un corazón humilde delante de Dios, y él empezó a orar y empezó a clamar. ¿Y qué hizo Dios? Le envió la respuesta. Y mire, nomás que no tenemos tiempo de leer todo eso, pero si usted tiene tiempo, lea ahí Daniel el capítulo 10 y va a ver. El ángel no vino inmediatamente cuando Daniel empezó a orar. Daniel dice que afligió su alma, dice su cuerpo, lo afligió por 21 días. Ayunó 21 días sin comer. 21 días. ¿Para qué? Para obtener la respuesta de parte de Dios. Él no se desanimó el primer día, el segundo día, el tercer día. Él siguió orando. Ese 21 días que Daniel estaba orando y que estaba ayunando, ese ángel estaba peleando en los aires para poder pasar con la respuesta. Él tenía una guerra ya y pudo pasar. ¿Por qué? Porque Dios envió a otro ángel que lo ayudara, que se quedara con lo que le estaban estorbando, y vino la respuesta. ¿Y nosotros qué? Oramos un día y lo decimos, ay no, yo creo que esto no es voluntad de Dios, Dios no quiere. No sabemos perseverar en el Señor, ¿verdad? Entonces necesitamos aprender eso. En conclusión, tenemos que la oración es la forma que tenemos para hablar con Dios. Todos queremos que nuestras oraciones sean contestadas, pero a veces nuestras oraciones pueden ser estorbadas a causa de nosotros mismos. Tenemos que deshacernos de todo lo que estorba nuestras oraciones para que podamos recibir respuesta de parte de Dios. En Efesios 6:10 nos dice la palabra del Señor, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza. ¿En la fuerza de quién? La fuerza de Dios. No podemos buscar fortaleza en ninguna otra parte, sino en la fuerza de Dios. En Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso no tenemos que estar preocupados
¿Qué le voy a decir al Señor? Lo que hay en mi corazón. Ya si el Espíritu Santo ve que hay algo que tiene que quitar, Él lo va a cambiar y lo va a acomodar como debe de ser, como le agrade a Dios, pero nosotros tenemos que sacar lo que hay dentro de nuestro corazón. En Santiago 5:15 nos dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Cuándo? Cuando nosotros somos instrumentos de Dios, cuando estamos comprometidos con Dios a que haga su obra, no solo en nosotros, sino también en los demás. Entonces es cuando Dios va a obrar y nos va a dar esa paz, y no solo la paz, sino también nos va a dar el poder para que podamos orar por los demás, para que podamos interceder por los demás y se cumpla en aquellos lo que estamos pidiendo. Porque si no estamos alineados a la voluntad de Dios, no se va a poder cumplir ni en nosotros, ¿verdad? Menos en los demás. Pero cuando nos alineamos a la voluntad del Señor, el Espíritu Santo no tiene estorbo en nosotros para obrar a través nuestro, para llevar respuesta a otras personas. Y eso es lo que quiere el Señor hacer de todos y cada uno de nosotros, porque quiere que seamos extensiones de su reino. Quiere que cuando salgamos de este lugar, salgamos revestidos de su amor, de su misericordia, de su poder, para ir a impartirlo a aquel que lo necesita, a aquel que está sufriendo, a aquel que está dolido, a aquel que está esclavizado en diferentes enfermedades, en drogas, en vicios, ¿verdad? Diferentes clases de vicios que en los que estén esclavizados, o simple y sencillamente esclavizados en ellos mismos, están siendo esclavos de sus propias mentes, de sus propias pasiones, ¿verdad? Hay gente que no tiene ninguna otra adicción, pero tiene adicciones dentro de su propia mente. De repente se la pasa pensando y pensando y pensando cosas que no le dan ningún provecho. Son fantasías, ¿verdad? Y a Dios no le agrada que vivamos una fantasía. ¿Por qué? Porque Él quiere que vivamos la vida plena y bonita que Él nos ha dado. Una vida en adoración completa a Él. Si estamos en fantasías, si estamos viviendo, pensando todo el tiempo fantasías y fantasías, que en qué manera lo estamos honrando. Le estamos diciendo, la vida que estoy viviendo no me agrada, por eso me tengo que inventar estas fantasías, que esto sí me hubiera gustado vivir. Te equivocaste, Señor, y me pusiste en un tiempo equivocado, y el Señor nunca se equivoca. Créame, que si estamos en este tiempo, es porque este tiempo Él predestinó para que nosotros estuviéramos aquí, porque Él quiere hacer cosas gloriosas a través de nosotros, aunque no lo podamos creer. Eso es lo que Él quiere enseñarnos esta mañana, y si se ponen de pie conmigo, vamos a orar dándole gracias al Señor por su amor y misericordia, por su bondad infinita, pidiéndole que Él sea propicio a todas nuestras necesidades. Padre, te damos gracias, precioso Dios santo y poderoso. Gracias por tu amor tan grande, maravilloso, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres precioso, porque tú eres divino, porque tú eres santo, santo. Nosotros venimos, Señor, con un corazón lleno de gozo y alegría, precioso Dios, delante de tu presencia. Precioso Dios, porque sabemos, Señor, que tu palabra es real y verdadera, y tu palabra, precioso Dios, se cumple en aquello que tú la has enviado, precioso Dios santo y poderoso. Recibimos esa palabra, precioso Dios, eterno Rey, y te damos gracias por ella, Padre. Te damos gracias porque sabemos que cosas gloriosas, grandiosas y poderosas son las que tú tienes para nosotros, Padre. Tu palabra nos dice, Señor, que tú tienes cosas que no has subido al corazón del hombre, precioso Dios, que ni siquiera nos hemos imaginado, Padre bendito de gloria. Oh, precioso Dios, te damos muchas gracias por tu amor tan grande, tu amor tan maravilloso, Padre, porque nos amas tanto, precioso Dios, y no quieres que estemos, precioso Dios, a oscuras, no quieres que andemos en tinieblas, no quieres que estemos, Señor, orando una oración, precioso Dios, que tú no puedes escuchar. Tú quieres que tengamos un libre acceso a ti, Señor. Quieres que nuestra línea contigo sea directa, que no esté estorbada, que no esté quebrada, que no esté dañada, Padre, sino que sea restaurada por tu gracia. Nosotros te pedimos perdón. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia, pidiéndote perdón por todo aquello que yo pude dañar mi conexión contigo. Yo te pido perdón por todo aquello que fracturó mi línea contigo. Yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Si yo lastimé a alguien, si le dije palabras que le lastimaron, que lo ofendieron, yo te pido perdón por las veces que yo he lastimado tu corazón. Dame la sabiduría que viene de lo alto.
ese principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Dame ese respeto hacia ti, para que yo pueda caminar de acuerdo con tu voluntad, para que no esté esperando mirar a un policía para poder respetar la luz roja. Ayúdame, Señor, para que yo pueda respetar esa luz roja, aun cuando no haya policías, o aun cuando yo no los esté viendo. Ayúdame, Señor, a caminar en forma que a ti te agrade, en forma que no estorbe a mis oraciones. Yo anhelo ser un instrumento de tu Espíritu Santo. Yo quiero ver mi familia restaurada, mi familia sanada. Perdóname, Señor, si de cualquier manera yo lastimé mi familia, yo dañé mi familia. Es lo más precioso que tú me has dado aquí en la tierra después del Señor Jesucristo. Ayúdame, Señor, a restaurar mis lazos familiares con ellos también. Quita el dolor, quita la falta de perdón, quita la tristeza, quita la angustia, quita la ansiedad de mi corazón y del corazón de aquellos que yo pude haber lastimado. Perdóname, Señor, y tu perdón fluya a través de sus corazones, sanando cada herida que yo haya causado. En el nombre de Jesús te lo pido. Dame la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de saber que tú estás conmigo. En esta hora yo te entrego los temores, aquello por lo cual he tenido temor, por lo cual he sentido miedo. Yo lo pongo en tus manos. En el nombre de Jesús. Me despojo de ello. No lo quiero. Ese temor que sacude mis entrañas, que aún las carnes de mi cuerpo tiemblan, yo te lo entrego ahora. En el nombre de Jesús. Me despojo de él. Sale de mi vida. Y recibo tu paz. Llena mi corazón con tu amor. Tu palabra me dice que tu amor echa fuera el temor. Perfeccióname en tu amor, para que no haya temor en mí. Y ayúdame a confiar plena y completamente en tu amor tan grande, no solo por mí, sino también por los míos. Ayúdame a ser un instrumento de tu paz. Ayúdame a alinearme con tu espíritu. Cuando de repente haya conflictos, aun cuando salgan inesperadamente, que tu espíritu me dé la fuerza para clamar a ti, para que tomes control de esa situación. Ayúdame, Señor, a ser pacificadora, porque tu palabra dice que los pacificadores te verán y yo quiero verte. Señor, ayúdame a conformarme a tu voluntad, para que mis oraciones no sean estorbadas en ningún lado, que el enemigo no tenga lugar para venir a robarme las bendiciones que tú tienes para mí. Ayúdame, Señor, para cumplir con tu voluntad aquí en la tierra, como es en los cielos. Gracias, Padre, por tu amor tan grande. Gracias porque tú eres grande y maravilloso. Eres precioso, eres divino. Y a ti rendimos nuestra adoración.
Recibe la adoración de un corazón arrepentido, de un corazón constricto y humillado, de un corazón que reconoce que no merece tu misericordia, que no merece tu bondad, pero la recibe porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. En el nombre de Jesús, cancelo y desbarato todo lo que quiera levantarse en contra de que se establezca en nuestras vidas, en los nuestros y lo nuestro, tu buena, santa y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos, que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Al Señor sea la gloria, la honra y la alabanza, porque de Él son. Que Dios me los bendiga mucho, los guarde y los sustente. Se fue al baño. Que Dios me los siga bendiciendo.